me voy a permitir leer pues, un resumen de tu muy amplio currículum, a reserva de que nos veamos pronto allá en el centro de estudios. Nos dará mucho gusto recibirte Muchas gracias, personalmente doctor. allá en el centro de estudios. Bueno, pues Salvador Guillem Arroyo, aquí pone zona arqueológica de Tlatelolco. ¿Vives por ahí? El Pues, micrófono. pues ya casi, llevo 35 años trabajando en Tlatelolco. Yo vivo en la colonia San Rafael. Pues muy cerca. Aquí estamos cerca, aquí está tu casa, la casa de todos ustedes. Muchas Y gracias. bueno, pues prácticamente en Tlatelolco es donde llevo 35 ¡Qué años, barbaridad! gracias a que Eduardo Matos propuso el proyecto y lo iniciamos en el 87. ¡Qué En el increíble! 87 iniciamos este trabajo. Óyeme, y las sorpresas que se han de llevar, ¿verdad? Muchas, Ya me muchas, imagino, de todo tipo. de todo, de todo Sí, bueno, tenemos. ya nos contarás algunos de esos Claro, secretos, porque yo digo, el trabajo del arqueólogo es maravilloso y sobre todo cuando encuentra algo así, digo, no sé, debe de ser apasionante esa vocación, ¿no? Bueno, pues arqueólogo por la Escuela Nacional de Arqueología, antropología. maestrante, ¿cómo? Es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Ah, ANAH. aquí dice de arqueología. Bueno, maestrante de estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el proyecto Templo Mayor de 1978 a 1982 como fotógrafo titular y creador de la fototeca del proyecto. Mira qué interesante. Como arqueólogo del proyecto del Templo Mayor, exploró las ofrendas 53, 54, 70, 88 y 92 y excavó el Guerrero Águila del Sur con Francisco Hinojosa. Esa sí debe de haber sido una gran sorpresa, ¿no? Maravilla, una maravilla, Dame, gracias a Eduardo y a Paco que me lo permitieron. qué barbaridad. ¿No ves que cuando uno ve lo que es pues la imagen, yo no sé, la estatua, como le quieras llamar, que está en el museo, yo es lo más impresionante que he visto. La verdad es extraordinario, extraordinario. Bueno, por otro lado, también arqueólogo del proyecto Tlatelolco, como lo acabas de decir, de 1987 al día de hoy. Coordinó el proyecto de protección técnico-legal de Tlatelolco, bueno, arqueológico sistemático para Pemex, eh, bueno, Delegación Cuauhtémoc y diversas empresas constructoras. Descubrió la caja de agua del Colegio de la Santa Cruz en julio del 2002 y terminó su museo en el 2011, entregando el 2015 la memoria de las exploraciones al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava para su publicación. Fue comisionado al Ecuador para desarrollar el plan de manejo de Azuay en la Casa de Cultura de Cojitambo. En julio 2007, fue miembro de la Comisión Binacional Austria-Viena-México para la restauración del penacho de Moctezuma entre el 2010 y el 2011. Mira nada más, qué currículum. Coordinador Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2009 al 2012. Profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1998 hasta el 2016, donde ha dirigido tesis de licenciatura y asesorado otras tesis de maestría y doctorados. En el 2014 descubrió otro templo dedicado a Ejecatl, Quetzalcóatl, en Tlatelolco, justo al lado en lo que ahora es una plaza comercial, antiguamente llamada El Sardinero. Inauguró su museo en el 2018. Del 2012 a la fecha, explora el interior del Gran Basamento, donde ha descubierto una fosa común con más de 393 entierros humanos, las habitaciones de lo que muy probablemente fueron las casas negras dedicadas a Tezcatlipoca Negro y restos de las instalaciones de los ferrocarriles nacionales.
Cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales de arqueología y fotografía, además de ponencias, guiones museográficos y documentales. Interesantísimo tu currículum, de verdad, ¿eh? Nos dejas casi con la piel chinita. Así que, bueno, te escuchamos con gran gusto de parte de todos los que ya te siguen, que son casi 60. Y bueno, pues nuevamente, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, pues te damos las gracias por participar con nosotros, tus conocimientos, tus experiencias en este trabajo tan apasionante como es la arqueología. Adelante, Salvador. Muchísimas gracias por la invitación. Debo de aclarar que una vez más, Eduardo Matos ha sido protagonista en esta invitación, al igual que el amable doctor Manuel Ramos, a quien les agradezco la invitación. Ahora bien, el tema de hablar de Cuauhtémoc le correspondería a Javier Nogués, que lo estoy viendo aquí, como sus ojos penetran en la curiosidad. Yo creo que es un tema para historiadores. Agradezco la invitación. No me queda más que incursionar en el campo de ustedes y recoger sus propios frutos para tratar de ver lo que la arqueología nos ha brindado. Bien, me es complicado hablar de Cuauhtémoc, ya que para mí tiene tres diferentes vertientes. Una, la del personaje real, el que él que participó en el momento de aquella conquista de 1521, o el héroe construido en el siglo XIX, o también el héroe mítico que está reforzando el nacionalismo tan importante en la construcción de los países. En fin, las evidencias arqueológicas, voy a empezar a compartir pantalla, que voy a aclarar, es la primera vez que lo hago, así es que esperemos que no falle. Aquí la tenemos. En 1992 terminé lo que sería mi tesis de licenciatura y para ello lo primero que tuvimos que hacer fue trabajar en todas las fuentes que teníamos al alcance para poder comprender el desarrollo de la zona arqueológica a partir de su templo mayor, de su núcleo, del corazón propio del sitio, comprenderlo en contraste directo con Tenochtitlan. El proyecto se lo debemos a Eduardo Matos y es justamente la contrastación de las evidencias arqueológicas, el dato duro, real, con la historia, con las fuentes etnohistóricas y contrastar dos ciudades construidas por el mismo grupo, en este caso el Mexica Tlatelolca, el Mexica Tenochca, son un solo grupo y van a construir dos ciudades. Desde su origen, se dicen en las crónicas que ya tenían diferencias muy marcadas entre ambos. Son hermanos que nacen, crecen, mueren al mismo tiempo y siempre se están peleando, pero siempre siguen el mismo camino. Están construyéndose uno al otro constantemente. Para ese año del 92 y ver las estructuras del Templo Mayor de Tlatelolco en contraste con las del Templo Mayor de Tenochtitlan, nos permitió ver que tenemos 9 gobernantes para cada sitio y las diferentes etapas constructivas, al igual que en Tenochtitlan, algún tlatoani de cada uno de los sitios fue quien decidió que se construyera el edificio o simplemente la fachada, como es en el caso de Tlatelolco. Cuauhtémoc, nos dicen las crónicas, que hacia 1515 llega a gobernar Tlatelolco. Viene de siendo hijo de Ahuitzol y de Tillacapatzin, una noble Tlatelolca, que viene siendo hija de Moquihuix, que es aquel gobernante de Tlatelolco que desafió a su cuñado, a Axayácat, en 1469, cuando Axayácat va a ser entronizado, invita a su cuñado Moquihuix y le dice que lo espera en su entronización, en las ceremonias. Y Moquihuix contesta que a poco es tan macho como para que vaya hasta allá. Esa respuesta queda plasmada en la historia, se nos dice que va a nacer una verdadera rivalidad entre ambos. Axayácat tenía una hermana, Chalchunenetzin, que
Mokiwix no se regocijaba con ella, dice la crónica, porque le hedían los dientes. Entonces ya traen ahí un problemita que van a resolver hacia 1473, cuando Axayacat conquista Tlatelolco, y a través de la arqueología considero que la que llamamos la etapa 6A es la que va a construirse en el momento de que Mokiwix es muerto y Tlatelolco queda sujeto. El nuevo gobernante va a ser Tlahuelotzin y va a construir la etapa número 6A, que curiosamente es una etapa de fachada doble. Las únicas fachadas doble del Templo Mayor de Tlatelolco es la etapa 2, la etapa 6A y la etapa 7A, que he atribuido su construcción a ese año de 1515, cuando Cuauhtémoc ha sido entronizado. Es decir, que ese templo doble, esa fusión Tlaloc-Huitzilopochtli, esa dicotomía que tanto ha trabajado Eduardo Matos junto con otros autores de gran talla, Alfredo López Austin, Leonardo López Luján, en fin, eh, ese templo doble va a ser necesario dentro del imaginario del colectivo social mexica. Pero para Tlatelolco, la etapa 3, 4, 5 y 6 van a tener, y la 7, perdón, van a tener solamente una escalinata de acceso. Recordemos que para Tlatelolco, la deidad principal pudo haber sido Tezcatlipoca Negro, el Yayauqui, el dios del comercio. De ahí la gran importancia que tuvo su gran tianguis y que va a surgir de una manera impresionante hacia 1428, justamente a la liberación de Azcapotzalco, y posteriormente, cuando Mokiwis conquista Cotaxtla, aquel nudo poblano entre la Sierra de Puebla, Oaxaca, Veracruz, ese enorme nudo en el cual el comercio va a converger y se va a distribuir. Mokiwis conquista ese sitio, trae prisioneros que van a ser sacrificados en su templo mayor, y que de ahí le va a dar ese enorme, va a enaltecer a este personaje, a Mokiwix, y que posteriormente la arqueología le va a permitir a Eduardo Matos excavar frente al templo mayor un templo redondo, un poquito más al norte, el templo de fachada doble, en el cual va a descubrir el entierro 14, así le llama, y en el cual había más de 150 sujetos. Todos ellos tenían los dientes regañados, es decir, tenían chapopote en los dientes, y dado que fueron sacrificados, tenían las manos hacia la espalda, como lo presentan los códices, tenían una corona de espinas alrededor del cuello, y que trabajó muy meticulosamente la doctora Carmen María Pilluán, a quien apoyamos en su momento con la interpretación, tanto González Rull como un servidor, de que correspondían a ese momento de la historia de los mexicas. Entonces, estamos nosotros viendo cómo Tlatelolco sí refleja parte de lo que la historia manifiesta. Tiene muchísimos vericuetos, muchísimos contrastes en los cuales prefiero no ahondar, porque pues el personaje que nos ocupa va a tener un carisma muy importante. Aquí en el árbol genealógico de los mexicas, en el Códice García Granados, aparece Cuauhtémoc siendo hijo de Ahuitzol y de Tillacapatzin. Hay otros autores que manejan otro nombre para la madre de este señor Cuauhtémoc, pero recordemos que son polígamos, incluso el mismo Mokiwix, que tenía como esposa a la hermana de Axayacat, dice que era una de sus 100 mujeres. Por lo tanto, no es de extrañarnos el que este personaje aparezca con diferentes atribuciones a sus madres. Ahora bien, estos códices siguen siendo de época novohispana, que es el momento crucial para que el mexica se pudiese presentar ante el nuevo orden, ante el nuevo gobierno, ante el nuevo mundo, la nueva visión en la que se construyen los mexicas. Cuauhtémoc, y nos dicen las crónicas, que llega hacia 1515 a gobernar Tlatelolco. A la muerte de Moctezuma, se dice que en esa insurrección en la que dicen algunos que lo atravesaron por una espada por la espalda, otros que lo mataron de una pedrada, en fin, todas estas crónicas de cómo muere Moctezuma II, se dice que ahí, en ese meeting en el cual es subido a la azotea, Moctezuma ya estaba ahí, Cuauhtémoc,
arengando a la población en contra de los europeos, de los españoles. En fin, a la muerte de Moctezuma II sube al trono Cuitláhuac porque ya los mexicas, desde Tlacaelet, que acaban de mencionar precisamente, hermano de Moctezuma I, había inventado cómo las genealogías tenían que permear toda la estructura de los mexicas para siempre ellos gobernar. Ellos se van a divinizar como cualquier otra corte en el orbe y van a tratar de mantener sus linajes muy estrechamente en las tomas de poder, en las tomas de decisiones. Y además que estamos en un mundo, en el mundo mesoamericano, en que la muerte de una persona de 50 años quizás era considerado como un anciano ya para ese momento. Entonces, esta estructura, cuando muere Moctezuma II, sube Cuitláhuac. Cuitláhuac es muy famoso por la famosa Noche Triste, y del momento de que toma el trono a su muerte transcurren solamente 80 días, y va a ser justamente cuando eligen a Cuauhtémoc. De otra manera, si no hubiese habido todas estas emergencias en la conquista de las ciudades mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco, de otra forma, la herencia del trono no le correspondería a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, hay quienes aseguran que era un joven de 15 años cuando ya es entronizado en Tlatelolco como uno de los gobernantes militares que imponía Tenochtitlan a Tlatelolco. Lo casan precisamente con una heredera del trono Tlatelolca para poder tener acceso al poder, y cuando ya va a tomar el poder de los mexicas, el mismo Cortés, Bernal Díaz del Castillo y algunos otros cronistas nos están hablando, nos están mencionando que este personaje, Cuauhtémoc, va a ser un joven de 18 años. Y para ello he tenido que recurrir a diferentes textos, ¿no? Están los trabajos de Javier Nogués, María Castañeda, Eduardo Matos, Enrique Vela, León Portilla, Alfredo López Austin, indudablemente, y principalmente Robert Barlow, que publicó, gracias a Jesús Monjarás, 8 tomos de sus memorias, y ahí, entre todo este entrevero de quienes Cuauhtémoc, estamos viendo de cómo se le va a ensalzar. Incluso hay quienes hablan de que a los 18 años es un hombre de una tez blanca. Ya se está despreciando de entrada que un gobernante indígena tuviese la tez morena. Nuevamente el racismo, el clasismo, y que gracias a la arqueología de Tlatelolco hemos podido descubrir que sí existió esta división entre conquistadores y el nuevo orden de las élites indígenas. Bien, entonces, Cuauhtémoc a los 18 años es entronizado, se resiste, dura 75 días el sitio de la ciudad de Tlatelolco, con más de 50,000 aliados de Tlaxcala y de otros pueblos. Cortés hábilmente empieza a conquistar Xochimilco, Zumpango, Chalco, todos los pueblos del entorno, que ya también Cuauhtémoc había pedido que le vinieran a auxiliar. Solamente Tepanquetzalli de Tacuba es quien le va a ayudar, y que también es pariente de este Cuauhtémoc. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, después de 75 días, ya no se resistió Cuauhtémoc a morir junto con su ciudad. Ya no resistió, y la crónica nos dice que huye en una canoa hacia el norte. Antes, me falta un dato que para mí es muy importante, que es que cuando muere Cuitláhuac y él es entronizado en febrero, decide abandonar Tenochtitlan y se lleva consigo a Huitzilopochtli, Tlaquimiloli, el envoltorio sagrado, que de acuerdo a una crónica dicen que Cortés le quita la máscara sagrada cuando subió al templo mayor de Tenochtitlan, que Cortés le había quitado la máscara de oro a Huitzilopochtli y Fernando de Alba Esclizóchitl le había decapitado a esta deidad. Esa parte en esas crónicas habría que tomarlas con mucho cuidado, pero lo que sí coinciden muchos cronistas es que Cuauhtémoc tomó el Tlaquimiloli de Huitzilopochtli, lo lleva con él, abandonan
Tenochtitlan, toda la población abandona la ciudad de Tenochtitlan y se van a refugiar a Tlatelolco. En esta huida van a dejar en el Calmecac de Amachac, ahí cerca de Atenantitech, cerca del Puente de las Gordas, lo que ahora es la entrada de Tepito por Santa Anita. Por ahí van a dejar en el Telpochcali, en el Calmecac de Amachac, el envoltorio sagrado. Y Cuauhtémoc se refugia en un palacio muy fortificado llamado Acocolco, también del barrio de Atenantitech. Van a resistir 75 días con toda la familia real. Y al igual que Moquiwix, para enfrentar a sus enemigos, manda que las mujeres se atavíen de guerreros para intimidar a los contrarios. Duró solamente 75 días. La consigna que había dado era morir con su ciudad o vivir después de haber triunfado sobre los invasores. Pues bien, finalmente ya huye, abandona la ciudad, la peste de los cadáveres dicen que es impresionante, la sangre, todo lo que habían dejado este asedio de todos los tlaxcaltecas, los 12 bergantines que habían utilizado atacando Tlatelolco, un 13º que usaba Hernán Cortés, en fin, fue algo impresionante lo que las crónicas nos describen. Pues bien, una vez que es capturado Cuauhtémoc, se dice que iba en algunas crónicas que iba toda la familia en una canoa imperial, toda la familia real, y cuando es tomado prisionero, le dice a Cortés, lo lleva García Holguín ante Hernán Cortés, lo lleva prisionero y dice que no se metan con las mujeres, que él ha perdido, que luchó hasta donde le fue posible por defender su ciudad y que tome el puñal que tiene en el cinto y le quite la vida. Como lo ha dicho Eduardo Matos repetidas veces, el guerrero mexica tendría que morir para poder alcanzar al sol en su viaje cotidiano. Ese era el deseo del guerrero mexica, poder estar con su Dios si perdía o moría en una guerra. Sin embargo, Cortés le perdona la vida y se empieza a crear en ese momento el nuevo modelo mestizo de nuestro continente, de nuestro país. Una vez que se le hizo prisionero, se dice que Hernán Cortés ordena que de ese 13 de agosto en adelante la gente se dedique a enterrar a sus muertos y a limpiar las ciudades. Él duda, Hernán Cortés, de dónde va a ser la capital de la Nueva España, si en Puebla, que tiene ese nombre porque estaba poblando apenas allá cerca del río Atoyac, y Tenochtitlan. ¿Cuál va a ser su decisión final? Y va a ser hasta el 8 de enero de 1522 en que dice que Tenochtitlan será la capital de la República de Blancos y Tlatelolco, con el nombre de Santiago, será la capital de la República de Indios bajo el mandato de Cuauhtémoc. Y aquí tenemos la siguiente evidencia arqueológica, que es el documento de 1523, que es fundamental en el estudio de Tlatelolco, ya que el mismísimo Cuauhtémoc determinó los límites espaciales de Tlatelolco, desde Tecámac hasta La Lagunilla, desde Tepito hasta Nonoalco, y todos los pueblos que ahí quedaban van a ser tributarios de Tlatelolco. Este símbolo que vemos está justamente en la ordenanza de nuestro señor Cuauhtémoc de 1523, es un códice incompleto, pero afortunadamente subsiste y podemos ver un águila coronada que está sujetando flechas y macanas en un escudo que va a contener los estigmas de San Francisco. Hay una hermandad ya de Cuauhtémoc con los frailes. Se dice que los 3 flamencos, Fray Juan de Agora, Fray Juan de Tecto, Pedro de Gante, van a ser sus aliados, y creo que fundamentalmente el más importante para esta fusión va a ser Fray Andrés de Olmos, que también funda Tepeapulco y hace una maravillosa caja de agua, al igual que en Tlatelolco, y después también es expulsado de Tepeapulco, donde llega Fray Bernardino de Sahagún, y se va y funda Tampico. Bien, esta es la otra lámina del códice de la ordenanza de nuestro señor Cuauhtémoc, donde se marcan los límites territoriales que he señalado, y este es un dibujo que amablemente Perlavalle
Javier Nogués presentan en lo que es el códice de nuestra ordenanza de nuestro señor Cuauhtémoc. Ahí se ve perfectamente dónde quedan los límites territoriales. Tenemos otro mapa maravilloso que considero fue hecho en Tlatelolco por un tlacuilo muy patriotero, que es el plano de Uppsala. Ahí aparece Tlatelolco 8 veces más grande que el centro de la Ciudad de México, que el Zócalo, la Catedral Metropolitana. Este tlacuilo también tiene la gracia de poner todas las fachadas de todos los edificios principales viendo hacia el oriente, como que se subió al cerro del Peñón de los Baños y desde ahí hizo su gran cuadro, pinta todos los edificios, todos viendo hacia la parte oriental. Y cuando descubrimos la caja de agua, hace 20 años, el 11 de julio del 2002, que hoy te estamos conmemorando precisamente, y cuando descubrimos la caja y acudimos a este plano, estuvimos revisando constantemente con el apoyo de Beatriz de la Fuente, el doctor Alfredo López Austin, en fin, don Miguel León Portilla también estuvo apoyándome en este sentido, y fue cuando nos percatamos de que todas las fachadas estaban giradas hacia el oriente, y como si la giramos a su posición original hacia el poniente, la caja de agua justo quedaría al sur de la iglesia y lo que sería el colegio de la Santa Cruz. En este plano, en la parte, espero que se vea mi cursor, aquí se aprecia el Tecpan, el Gran Mercado, la Caja de Agua, la iglesia y la cruz atrial. Bien, al paso de los años, va a surgir el templo de Tlatelolco. El primero dicen que era muy pequeño, que los curas vivían en unos cuartos en la azotea porque tenían miedo de una insurrección de los indígenas, y posteriormente, a mitad del siglo, justo cuando surge 1536 el Colegio de la Santa Cruz, hacia 1540, 1550 surge la segunda construcción de la iglesia y convento de Santiago, y a la usanza de todos los mandatos de la arquitectura medieval, la iglesia tiene una planta cruciforme con convento anexo a la parte sureña, ya que es un convento de varones. La fachada principal, en la primera fotografía, sí está dividida en 4 partes. La chiluca, la cantera, va a marcar la entrada principal. Después viene un ojo de luz que tiene ahora un vitral hecho por Chávez Morado. La parte alta seguramente una hornacina para alguna de los santos, probablemente Santiago. Y hasta arriba un escudo de armas con la espada viendo hacia abajo, que es considerada la espada de San Miguel o de Santiago. Santiago mata moros y en este caso Santiago mata indios. La portada norte, que sería la porciúncula, de acuerdo a la costumbre franciscana, en realidad aquí en Tlatelolco la porciúncula la pusieron en la parte sureña del crucero, dentro de la iglesia. Y la parte norte, esta fachada norte, es donde siempre, desde que llegamos a trabajar a Tlatelolco en 1986, que hicimos el primer registro fotográfico, por instrucciones de Eduardo Matos, nos percatamos de que todas las festividades de los concheros, es decir, de la tradición indígena, se llevaban a cabo en la portada norte. Y como podemos ver en esa portada norte, va a tener también una división en 3. Se ve más pequeño, dado de que aparece el acceso con 2 hornacinas laterales. Subimos, al centro está la escultura de San Francisco, que de acuerdo a Roberto García Moll, fue localizada esa escultura dentro del Templo Mayor de la etapa 2. El lugar exacto no lo supimos. Él me mostraba una fotografía cuando fue presidente del Consejo de Arqueología y dijo que posteriormente me la entregaría, pero ya no nos dio tiempo a uno y a otro. La parte de arriba, donde la hornacina, donde aparece este santo San Francisco, es un triángulo en el cual aparece el águila imperial coronada, como lo vimos en la ordenanza de nuestro señor Cuauhtémoc, que está sujetando un escudo que tiene flechas y macanas y los 5 estigmas de San Francisco. Bien, como podemos ver en la fotografía de hasta abajo del lado derecho, también ya se había construido el Tecpan, el palacio para que gobernara Cuauhtémoc.
y en él había una huerta, una casa de visitantes con 19 habitaciones, una fuente también, y cuando descubrimos la caja de agua pudimos comprobar que a través de tubos de barro sin emplomar, el agua que venía de Chapultepec, de Tacuba, de Azcapotzalco, también era conducida hasta el Tecpan mediante diapantles, canales. Y estos canales podían irrigar perfectamente esas huertas mencionadas para el Palacio del Tecpan, cruzando el espacio que quedó atrás de la iglesia del convento y el Tecpan, que sería el Gran Tianguis de Tlatelolco. Hay que aclarar que no fue quitado después de la conquista, sobrevivió. Hay un proyecto a la inauguración del Colegio de la Santa Cruz de que Tlatelolco, su colegio, se convirtiera también en el semillero de los curas indígenas para profesar la religión católica, la religión recién llegada, pero aparece Montúfar, un cura que es enviado de España, él hace una bula papal y provoca que la bula suspende este proyecto. Viene la clausura de la caja de agua, viene la instrucción de que se borre toda huella que recuerde el rostro de los indios, y por ello se cubren las pinturas y, en fin, lo que sucedió en la caja de agua. ¿Qué sería aquí? Esta fue la parte fundamental de la caja de agua cuando la descubrimos, que es un águila posada en el lomo de un jaguar que camina sobre las aguas, que tienen peces, y el águila sería el numen de Cuaumixtitlan, el lugar de las águilas de Tenochtitlan, y el jaguar sería Oceloapan, el lugar de las aguas del jaguar, que es uno de los nombres secretos de Tlatelolco. Este proyecto de Tlatelolco como la capital de la República de Indios también nos ha permitido que la arqueología compruebe que no hay asentamientos de grandes construcciones, de grandes casas, de grandes palacios. La ciudad de los palacios de México, Tenochtitlan, ahora la capital de la Nueva España, va de la Lagunilla hasta San Pablo, de norte a sur, y de la Candelaria hasta el eje central, es decir, hasta el colegio de Santa Inés, de San Juan de Letrán, donde estaba San Francisco, donde está la Alameda Central, Santa Isabel, el panteón ahí también. Hasta ahí llegaba la ciudad de los palacios. Hacia el norte no hay construcciones. He encontrado en el AGN una sola solicitud de un español de poner instancias de ganado en lo que sería la parte de este barrio de Atenantités, donde encontramos el templo redondo de Quetzalcóatl en la plaza comercial, por ahí. Es el único dato que tenemos, pero es de 1583, es decir, ya es tardío, ya es cuando la bula papal es aprobada y se puede empezar a meter en el territorio de los indígenas los europeos. Para 1523 salió la ordenanza, 1525, poco antes del viaje de las Higueras, está también el martirio que somete Cortés a Cuauhtémoc para que le dijese dónde estaba el tesoro, el famoso tesoro que de acuerdo a muchos autores, pues no existió. Viene el tormento, le queman los pies con aceite, hay un médico español que después le cura estas quemaduras y finalmente la decisión de dejar Tenochtitlan supuestamente para ir a reprimir a un insurrecto español hacia la parte sur. Viene el famoso viaje de las Higueras y se van llevando con ellos a Cuauhtémoc. También se lleva al gobernante de Tacuba, y curiosamente se dice que en ese viaje ya habían bautizado a Cuauhtémoc y llevan con él a un cura, a Fray Juan de Tecto, uno de los tres flamencos, que a la sazón va a ser el fraile confesor de Cuauhtémoc. Y en este plano, en este dibujito, en este códice que vemos aquí, aparecen colgados de un árbol sagrado, de una ceiba, aparece Cuauhtémoc junto con el gobernante de Tacuba, y en una horca más pequeña el fraile. Considero que si esto es cierto, si este documento sí está remitiendo
que fueron colgados Cuauhtémoc y el pariente de Tacuba, fueron colgados por instrucciones de Hernán Cortés, ya que les habían acusado de una insurrección, de que posiblemente iban a levantarse en armas en contra de Cortés, de los que estaban dirigiendo el nuevo modelo. Pero al ser colgado también el fraile, es muy probable que le hayan dicho confiésalos antes de que los cuelguen. Y para colgarlos también era necesario que estuvieran bautizados según las, pues las instrucciones, digamos, las reglas de los frailes, ¿no? Entonces, si esto es cierto, el secreto de confesión de Fray Juan de Tecto le impidió comentarle a Hernán Cortés si confesó o no confesó dónde estaba el tesoro. Seguramente el tesoro pues ya había sido arrojado a la laguna, como lo afirman la mayoría de las crónicas. Otros dicen que no, que realmente Cortés fingió todo esto de que se había perdido el oro, pues para no enviarlo a el rey de España. Pero en fin, eso ya es terreno de los historiadores. A nivel de arqueología, Francisco González Rull publicó un muy ameno texto sobre En busca de un tesoro perdido, y curiosamente el personal de salvamento arqueológico de la Dirección de Salvamento Arqueológico han trabajado la parte sureste de Tlatelolco, desde Atenantiteix hasta el Puente de las Gordas, hasta allá donde está la lagunilla, la calle de Argentina. Han trabajado, ya que es muy probable que si se llegó el tesoro a Tlatelolco, a Machac, a Tenantiteix, a Cacolco, etcétera, algunos de los predios ya que Cuauhtémoc en la huida de Tenochtitlan trajo consigo, es muy probable que en alguno de estos sitios aparezca. Recordemos que Miguel Hernández, junto con José Antonio López Palacios, encontraron un tejo de oro en la plaza de Bancén, en la plaza del Banco de la Nacionalización de la Banca, que está donde eran los terrenos de San Hipólito enfrente, ahí por Correos de México. Bien, ¿qué es lo que va a pasar después? Pasan los años y se va a estar recordando siempre vamos a decir, en el imaginario, en el colectivo, que Cuauhtémoc es el verdadero representante de los gobernantes mexicas, el que se va a oponer al 100% se va a resistir siempre a el ser conquistados, a los nuevos modelos. Y aparecen muchas imágenes de cómo sería Cuauhtémoc. Aparece justamente antes del monumento de 1877, que va a tener Porfirio Díaz su inauguración. Ya había un monumento que después Pedro Dávalos, el escultor, va a copiar, que estaba tirado a un lado de la catedral, estaba ya abandonado en la parte oriental de la catedral. En el atrio oriental estaba este bronce de Cuauhtémoc, aquí lo pueden ver, pero ya estaba justo en donde posteriormente fue emplazado este monumento. Estamos en el Porfiriato, Porfirio Díaz lo inaugura, está Cuauhtémoc acompañado de Cuitláhuac, Cacámac, Tetlepanquetzal, perdón, Cuanacoch, y vean cómo aparece en una parte la captura, el martirio de los pies, tiene jaguares coronados y está ahora siendo oprimido por el desarrollo urbanístico de la avenida de Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma que le debemos a Maximiliano de Habsburgo, por cierto. Bien, aquí lo tenemos. Pero Cuauhtémoc también va a empezar a invadir todos los ámbitos de la vida cultural, de la vida social, de todos los estratos de nuestra sociedad, y surge la cervecería Cuauhtémoc de Monterrey, y va a tener un premio al ser representado con el nombre de nuestro gobernante. En el Museo de Morelia también aparece, en fin, en los billetes, en las monedas, y vamos a llegar
a otro gran momento. Después de la revolución, de la caída de Porfirio Díaz, de las muertes de Francisco Villa, de Carranza, Pino Suárez, todo este enorme movimiento de la revolución y de cómo se empiezan a construir, vamos a llamarle, un nuevo modelo político en el que el poder no se va a compartir. Nuevamente se trata de generar un nacionalismo en base a una figura que considero más mítica que real, y en este caso va a ser nuevamente Cuauhtémoc. Va a ser hacia 1949, 1951, que tenemos la presencia de el surgimiento supuestamente del entierro de Cuauhtémoc en Ixcatiopan. Doña Eulalia Guzmán va a encabezar los trabajos, aquí aparece ya con López Mateos, y aparece en una serie de documentos, hacen unas excavaciones en las que después los peritajes van a comprobar que tenían huesos de mujer, de niños y solamente un fémur masculino. Pero había una placa en la cual se dice 1525, 1523 y dice Rey Cuauhtémoc. Por ello, Eulalia Guzmán se va a considerar que sí correspondería a el entierro de este Tlatoani traído desde donde había sido sacrificado. Sin embargo, hay un dictamen, hay una obra publicada, el trabajo de Pablo Ferreira, una tesis de 1983 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que les recomiendo mucho, el trabajo de Josefina Muriel, de todas las divergencias sobre este personaje de Cuauhtémoc, y las conclusiones de los peritajes, son 9 anexos en la tesis que aparece de Pablo Ferreira, en el cual es muy, muy claro. No se puede considerar auténtico el entierro del personaje de Ixcatiopan. De hecho, el arqueólogo Raúl Barrera, de Templo Mayor, me parece que es originario de Ixcatiopan, ha trabajado mucho la arqueología, la tradición indígena de Ixcatiopan de Guerrero, y también ha llegado a una conclusión que no se puede afirmar en base a datos arqueológicos que sí estamos viendo nosotros al Tlatoani que tanto orgullo puso en la defensa de Tenochtitlan de Tlatelolco. Al paso de los años, este personaje mítico va a volver a surgir después de lo que sucedió en Ixcatiopan. Viene un gran proyecto urbanístico en la Ciudad de México que lo va a pedir precisamente Adolfo López Mateos y va a designar en mal momento todos los terrenos federales que correspondían a los ferrocarriles nacionales de México, que ya desde época de don Porfirio Díaz y de Benito Juárez se habían surgido los ferrocarriles nacionales de México, todos esos terrenos federales de Tlatelolco, desde la aduana, desde la garita de Peralvillo, la aduana del Pulque, la aduana general, y todo su trayecto hasta Buenavista, va a permitir, por decisión de López Mateos, la construcción de la unidad habitacional Nonualco-Tlatelolco, y que lleva el nombre precisamente de Adolfo López Mateos. En esta unidad se van a construir 130 edificios, 28 son para oficinas gubernamentales, servicios deportivos como el 5 de Mayo, el Antonio Caso, en fin. Y van a ser 102 edificios habitacionales. Cuando se está construyendo, deciden, ahí donde vean la flechita, ya están 3 edificios, el Cuauhtémoc, el Puebla y el Jalisco, están surgiendo atrás del Tecpan, en lo que serían sus huertas. Recuerden que la calzada de Reforma no existía, la abrió Mario Pani justamente de la garita de Peralvillo, corriendo hasta unirse a lo que sería el eje 1 norte, la calle de Alzate, para poderle darle continuidad a Reforma en su giro hacia la parte norte, hacia la calzada de los Misterios. Pero bueno, ahí donde tenemos marcado en la flechita roja está el Tecpan, que llegó curiosamente a 1960 como la Escuela de Huérfanos, Escuela Industrial de Huérfanos a 1958.
Y Mario Pani proyectó quitarla, destruir el Tecpan, se le autorizó la destrucción del Tecpan, le arranca la fachada, pero curiosamente Carlos Flores Marín, el gran historiador, se opone a este proyecto. Vean las ideas de el convento, pone la fachada principal del Tecpan sobre la fachada principal del convento, sacar el templo mayor de Tlatelolco piedra por piedra, pasarle un tubito con gas que tuviera la flama de la paz eterna en la parte alta, y el Tecpan completamente desaparecido. Pero Carlos Flores Marini se opone. Después de ese proyecto surge este otro, que es el del Gran Espejo de Agua, con un teatro al aire libre, que es el Teatro Isabel La Corona del Seguro Social, un canal que iba atrás del convento directo hacia el Tecpan, y ahí estaría un puente con el arco iris que une Europa y América. Todo esto se va a oponer definitivamente Carlos Flores Marini. Dice que no es posible que se vaya a tirar el palacio que se mandó construir para que la capital de la República de Indios fuese gobernada por Cuauhtémoc. Y en ese momento que están con ese lío del espejo del agua, con la demolición del Tecpan, ahí ya se ve el Puebla, vean qué cercano está el Tecpan, ya lo están destruyendo, cuando aparece en la prensa que se está haciendo mal uso de un mural de David Alfaro Siqueiros en la calle de Sonora número 9, que era la casa de la suegra de David Alfaro Siqueiros, que tuvieron que vender para poder mantener en prisión al pintor. Y el comprador volvió en burdel la casa de la suegra de David Alfaro Siqueiros. Vean las fotografías que aparecen en el periódico, si no mal recuerdan el día, que aprovecha muy bien López Mateos, ordena que se quite del burdel este mural de Cuauhtémoc contra el mito. Ahí aparece encabritado el centauro de la conquista con la espada flamígera convertida en el crucifijo católico. Cuauhtémoc está con un atlat atravesando en un costado al centauro de la conquista, mientras en medio de la gran batalla del centauro de la conquista, el centauro español, y Cuauhtémoc, el defensor del mundo mesoamericano, en medio preguntando a los dioses por qué la llegada del dios Sol, en este caso se le consideraba el dios blanco, el regreso del sol, por qué vino a decapitar la cultura indígena. Aquí aparece la cabeza del indígena decapitado junto a la de Quetzalcóatl. Pues bien, se aprovechó muy bien por López Mateos este momento histórico de el haber encontrado el mural en el burdel, ordena que se quite de ahí y que se respete el Tecpan, que se convierte en el recinto homenaje a Cuauhtémoc, y va a ser el cuñado de David Alfaro Siqueiros quien lo traslada a Tlatelolco. El dueño del burdel lo había cortado con serrote en fragmentos. Le costó mucho trabajo a Luis Arenal poderlo reconstruir porque es una especie de tríptico, tiene un saliente abajo, arriba y en los laterales también. Pero bueno, y tiene esculturas que había hecho el mismo Luis Arenal, que es la cabeza de Quetzalcóatl y la cabeza del indígena. Le costó mucho trabajo, pero afortunadamente se logró terminar este recinto homenaje y lo tenemos ahora como la sede del Gabinete de Arqueología del Proyecto Tlatelolco. Pues de lo que puede quedar de Cuauhtémoc es esta arcada, estos arcos del Tecpan del siglo XVI, la parte de arriba son arcos porfirianos, cuando se convirtió precisamente en la escuela de huérfanos, y de las torres que habían delimitado el espacio oriental de la unidad habitacional de Tlatelolco, solamente queda el edificio Cuauhtémoc. Sigue de pie, como lo podemos ver. Pues bueno, esto sería la presentación que les preparé. Como se darán cuenta, he dudado en diferentes datos porque, repito, es un tema para ustedes, los compañeros historiadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Ya por ahí te puso el 10 Javier Nogués, desde luego. Qué interesante y qué claridad además, y cómo esta revisión de la historia nos lleva hasta el siglo XX,
que yo ni idea tenía de lo que había sido este gran mural, y bueno, pues habrá que irlo a ver. ¿Tienes algunas preguntas por ahí? Bueno, algo de las diapositivas que no se vean bien. Dice Elizabeth, ¿le perdona la vida o solo aplaza la muerte de Cuauhtémoc? Y otra más, por si de una vez lo quieres ver. Cuauhtémoc se casó con la hija de Moctezuma. ¿Era necesaria esa unión para convertirse en Tlatoani? Gracias y felicitaciones. Sí, efectivamente, en el trabajo que mencioné de Pablo Ferreira, de Josefina Muriel, María Castañeda, Javier Nogués, ha habido una gran cantidad de compañeros historiadores que han abordado el tema. Y justamente María Castañeda coincide en que si para poder llegar al trono de Tlatelolco, Cuauhtémoc, en su momento 1515, tuvo que casarse con una mujer del linaje tlatelolca, es porque él viene del linaje Tenosca y por eso puede acceder al trono de Tlatelolco, aun cuando está dividido en los gobernantes militares. Para cuando muere Cuitláhuac, es casado con Tecuixpo, con Copo de Algodón, según algunas crónicas, hija de Moctezuma, también fue esposa de Cuitláhuac, después dicen que fue esposa de Cortés, con la cual tuvo una hija, tuvo un hijo también, según otras crónicas, pero es para que pueda acceder al trono. Por eso, de la muerte de Cuitláhuac a el momento en que llega a ser el Tlatoani de las dos mitades mexicas, transcurren aproximadamente 2 meses y medio, en lo que preparan todo lo que es el matrimonio, todo el protocolo de estos linajes, para que no hubiera en el imaginario colectivo algo que rechazara su entronización como gobernante de las dos mitades. Sí, es casado con la hija de Moctezuma. No sé si tengan otra duda. Lo tenía apagado, perdón. Ah, El doctor Agustín Quiroz dice, en los muros de la caja de agua del Colegio de Santa Cruz están pintadas escenas relacionadas con el medio acuático, destacando las imágenes de plantas acuáticos como ninfea mexicana, tifa, latifolia, etcétera. Lo comenta. sí, efectivamente, el trabajo con la caja de agua, la identificación de las especies, son unas de 44 animales representados, son 11 personajes humanos y una sinfín de plantas, y principalmente lirios acuáticos, todo entreverado. Lo venía yo trabajando desde hace 20 años con Ana Fabiola Guzmán, que desgraciadamente pues, se nos adelantó la semana pasada. Con ella publicamos incluso un artículo junto con Oscar Polaco sobre los restos de unos peces llamados michin, el pescado blanco michoacano, que también al parecer se cultivaba hacia esta parte de los lagos de Tlatelolco, de Tenochtitlan, a pesar de que la parte norteña es la salada. Tenemos la Magdalena de las Salinas, Nonoalco, descubrimos en el 98 un gran centro productor de sal, del cual los datos arqueológicos nos permitieron ver que venían desde el 650 hasta la llegada de los europeos, hasta la ocupación europea, funcionando, produciendo la sal. Hemos encontrado también, por ejemplo, en las excavaciones del Templo Mayor, las evidencias de que Tlatelolco, la primera etapa, que es una pilastra que descubrimos en el año 2007 al 2011, gracias al apoyo de Alfonso de Mari Campos y de Eduardo Matos, descubrimos una pilastra de características toltecas y la doctora Ana María Soler de la UNAM nos hizo favor de fecharlo mediante la técnica de arqueomagnetismo. Y la fecha que nos da son 850 de nuestra era. Y curiosamente, hace un mes estamos trabajando con Kelly Blevins, que ahora se encuentra en Londres, una doctora norteamericana, antropóloga física, y ha trabajado los restos humanos que descubrió Eduardo Matos, Braulio García, en lo que ahora llamamos el pórtico, al norte del Templo Mayor de Tlatelolco, digamos, donde sube el puente de la avenida del eje central, ese llamado el pórtico, ese espacio. Ahí se recupera una gran cantidad de entierros que ha trabajado Kelly, y las fechas de radiocarbono 14 también coinciden con el año 850, es decir, hay una ocupación muy, muy larga en Tlatelolco. Y esto nos va a permitir a nosotros empezar a ver que la ocupación, justo cuando se representa en la caja de agua, hay una enorme tradición de representar a los gobernantes.
de representar a quienes dirigen. Y el primer boceto de la pintura mural de la caja de agua lo hacen sobre de tela. La pintura es al fresco. El estuco está muy blando, se lo están aplicando, todavía no hacen un lúcido, cuelgan las telas, empiezan, me imagino, con púas de maguey a hacer el trazado, la copia al fresco de los diseños, y lo primero que se representó en los 11 personajes humanos van a ser españoles, con el pantalón largo, la camisa cerrada, los puños cerrados hasta las muñecas, pantaloncillo a la rodilla, etcétera. Como aparece en el muro sur un personaje en una canoa con una caña de pescar de la cual cae una rana. Está atrapada una rana. Pero en los que son hacia el muro oeste, en la parte norte, la mitad norte, el personaje tiene hasta 3 rostros pintados esgrafiados. Cuando se le van a meter las cargas de color, la línea negra para darle soporte a la figura, resulta que ya no pintan el pantaloncillo ni la camisa blanca, lo cambian por un mastlat. Y esos españoles de nariz, el mentón saliente, etcétera, muy europeo, pues los convierten en indios. Y solamente dentro de la iglesia es donde sí se representan rostros netamente europeos. Es decir, marcan una posición entre quién dirige y quién está afuera. La caja de agua es una alegoría de que el indígena vive en plena armonía con el nuevo orden católico. Eso es lo que hemos podido encontrar. En la memoria que entregamos a Pedro Francisco está toda la interpretación. De hecho, hay un rostro en el arco principal de la fachada poniente de Tlatelolco, que habíamos dicho que era el rostro de Cristo, pero al estudiar a Fulcanelli y toda la traza de esto del convento, que es completamente alquimista, podemos afirmar que es el Baphomet, es la piedra filosofal, y que el San Cristóbal, la primer pintura mural de más de 8 metros, pintada en la parte norte, en la portada de la salida, entrada-salida de la iglesia, pues lo confirma. Estamos ante un evento hecho por alquimistas en el cual sí marcan que ellos son una élite y la élite indígena es otra. Qué interesante. Por ahí pregunta Elizabeth si encuentras alguna similitud entre el joven Tlatelolca y el joven Xicotenca de Tlaxcala. Bueno, pues la única coincidencia es que ambos se están oponiendo. Ambos se están oponiendo a esta conquista. Recordemos que ellos en el Calmeca, que en el Poxcali, van a ser educados para ser guerreros. Para ser nombrado Cuauhtémoc, gobernante de Tlatelolco, gobernante militar. Recordemos que ya no hay tlatoanis después de la muerte de Moquihuix por haber enfrentado a su cuñado Axayácatl. Ya son enviados desde Tenochtitlan los gobernantes y tienen características militares. Tienen que comprobar que son valientes, que no se amedrentan, ¿no? Que ya han capturado suficientes contrarios, enemigos, y que los han dedicado a sus dioses para merecer ser los gobernantes, los dirigentes de una de las colonias de Tenochtitlan. Entonces, yo creo que sí, la coincidencia es eso, que son grandes militares. Sí. Don Salvador Castañeda pregunta, dice, ¿aún subsiste la placa en la iglesia de la Conchita en la calle de Constancia indicando que en ese lugar fue apresado Cuauhtémoc? Sí, sí, afortunadamente todavía existe, es una de estas lositas de barro que también había en la prisión, que también se mandó a poner ahí, pues la muerte de algunos, ¿no? De los cristeros, que ahí estuvo Fray Bernardino de Sahagún, y esa placa la utilizaba muchísimo mi maestro don Miguel León Portilla en sus presentaciones, porque a él le tocó en los años de don López Mateos que el convento se designara para hacer el Museo de la Náhuac en Tlatelolco, pero el 2 de octubre del 68 interrumpió el proyecto cultural de dejar todos los entierros humanos descubiertos en Tlatelolco por Eduardo Contreras, por Francisco González Rull, toda la colección arqueológica que era muy, muy grande, muy mexica realmente lo que se había descubierto. Cuando viene el 2 de octubre, Echeverría da la orden de que se desaloje el convento y todo se manda al Museo de Antropología. Recientemente, Patricia Ledesma, directora del Templo Mayor, recuperó
parte de la colección mandada a enterrar por Echeverría, pero la fue a recuperar hasta Teotihuacán, en las bodegas allá con Rogelio Rivero. Nos hizo favor de regresar y repatriar. Ahorita estamos trabajando la fotografía de toda esta enorme colección. Pues muchísimas gracias. No sé, Javier Nogués, si quiere comentar algo. A ver, adelante. Sí, Javier, prende tu micrófono. ¿Me oyen? No. Sí. 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 Salvador, muchas felicidades. Siempre es un gusto oírte, sobre todo por el lugar donde yo nací, Tlatelolco, ¿no? En una vecindad entre Peralvillo y la calle de Carvajal. Ahí pasé mis 10 primeros años, hoy Tlatelolco honorario, ¿no? Y creo que ahora muchos de estos datos, y no me gusta regañar, pero bueno, creo que es tiempo de comenzar a escribir mucho de lo que sabes, como un poco lo que nos dejó Francisco González Rull, ¿no? Que al final comenzó a dar información sobre Tlatelolco. En realidad tenemos poca literatura sobre Tlatelolco, ¿no? Sobre todo la época esta que estás trabajando, la época prehispánica, incluso hasta después, ¿no? Yo creo que eres un gran contenedor de información sobre este señorío que se ha dejado a un lado y ahora nos has presentado datos muy interesantes que deben de alguna manera, como decía en uno de los chats, ¿por qué no nos enseñan estas cosas, no? Y yo creo que tu conocimiento sobre Tlatelolco en todo el tiempo que has estado trabajando, pues merece que continúes otro volumen más de una obra que ya conocimos, muy interesante, que se llama Tlatelolco a través de los tiempos, ¿no? Que ahora sería Robert Barlow et Salvador Guillem Arroyo, ¿no? Porque realmente sí, lo que hizo Barlow a partir de 1944 con Antonieta Espejo y Pablo Martínez del Río, pues fue el inicio del conocimiento de algo que estaba totalmente abandonado, ¿no? Las excavaciones que comenzaron en abril de 1944. Solamente dos cositas rápidas, ¿no? Me interesa mucho la presencia de Tezcatlipoca en Tlatelolco. Realmente es un asunto que no se ha explorado. Y precisamente la nota que estoy escribiendo para Arqueología Mexicana es sobre Tlacahuepan, ¿no? ¿Por qué Tlacateotl manda a sus gentes a Tula a traer la imagen de Tlacahuepan para ponerla para que fuera parte de los rituales en Tlatelolco? Y Tlacahuepan, pues sabemos, creo yo, que es un desdoblamiento de Tezcatlipoca. ¿Por qué se llama viga humana? Bueno, pues eso es una cosa que yo voy a tratar de hacer una hipótesis. Pero ese viaje en la época de Tlacateo, contemporáneo de Chimalpopoca, ¿no? Que dice, vamos a Tula y tráiganse una imagen de Tlacahuepan. Interesantísimo. La otra cosa interesante, las escalinatas que acabas de mencionar. ¿Por qué en cierto momento es una y después vuelven a ser dos? Interesantísimo eso también, ¿no? La presencia de los pochtecas. Y también lo que mencionaste, el nombre ritual secreto de Oceloapan, el río del Océlotl, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos que volver los ojos acerca de la presencia de Tezcatlipoca en Tlatelolco. Y tienes toda la razón, ya lo dijiste, pues una de las advocaciones de Tezcatlipoca es el señor de los mercaderes, ¿no? El que va al frente, ¿no? El que lleva la nariz, ¿no? Y ahí está representado, ¿no? Que es el gran señor de los mercaderes. Y el gran señor del mercado es Tezcatlipoca también. Eso lo sabemos con muchas de muchas de las fuentes, ¿no? El mercado es el gran reino también de Tezcatlipoca. Así que pues nos entusiasmas mucho siempre para seguir estudiando esto y qué bueno que en este momento diste a conocer una extraordinaria síntesis lo que es la presencia de Tlatelolco en la historia de la Ciudad de México, porque no solamente era Tenochtitlan. Y la gran pregunta que no vamos a resolver ahorita, por supuesto, que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿por qué se dividieron, no? Porque hay mexica tenochcas y mexica tlatelolcas, pero no es necesario que ahorita entremos en esto. Quizá algún día vamos a tomar un cafecito, Salvador, y veamos algunas cosas. Muchas gracias, Manuel, por esta
Gracias, extraordinario Javier. espacio que nos das para las conferencias y Pues muchas nuevamente gracias. saludos. Muchas gracias a ustedes. Y Salvador, pues dándote las gracias nuevamente. Gracias a Por, ustedes. de parte del Centro de Estudio de Historia de México, que ojalá que en próximas fechas nos puedas dar otra conferencia, porque de veras ha sido muy revelador, muy interesante, y bueno, pues la visita obligada ahora a todos los que nos siguen a Tlatelolco y al museo. ¿Alguna publicación que recomiendes? Mira, efectivamente, ahorita que decía Javier que ya es hora de que yo escriba, Sí. pues yo vengo de Templo Mayor y Eduardo siempre nos inculcó que publicáramos lo más rápido posible, pero yo corro con la misma suerte de todos los tlatelolcas. Entregué en 2015 el libro de la memoria de la caja de agua, aproximadamente 4 tomos. Y se lo Mira. entregamos a Pedro Francisco Sánchez Nava. Pedro Francisco Sánchez Nava, como coordinador nacional de arqueología, lo turnó al director de salvamento. El director de salvamento lo turnó a Pedro Francisco Sánchez Nava como investigador de salvamento. Y el dictamen salió positivo. Entró a comisiones y dijeron que eso no era un dictamen. Entonces, está varado, está atorado. Después trabajé otro libro que es de todos los salvamentos que hemos hecho en todos los barrios de Tlatelolco, más de 20 salvamentos arqueológicos, y que voy a echar flores en mi propio campo. Tuve que inventar que al mismo tiempo que excavábamos, se contrataba un grupo de arqueólogos para campo, para excavar, para explorar, y otro grupo de arqueólogos para analizar los materiales y no tener adeudos en el Consejo de Arqueología. Y de los más de 20 proyectos que me ha tocado coordinar, no tengo ni un solo adeudo, afortunadamente. Y he dirigido algunas tesis, una de ellas de Julio Reyes, si no mal recuerdo el apellido, en el cual ya se trabaja justamente cómo se maneja la estratigrafía de Tlatelolco. Otro de los nombres de Tlatelolco es Xaltiloli, el montículo de arena. Y justamente en la arqueología, cada vez que llegan los compañeros con su matriz de Harris, una técnica para poder trabajar capas muy bien establecidas en los sedimentos de los depósitos arqueológicos, pues a mí me gana la risa porque Tlatelolco es muy caprichoso. Está hecho de meandros, de sistema de playa por las arenas. Hay edificios como el Templo Calendárico, que tiene 1,80 m hundido en una de sus esquinas y así. En fin, entregamos otro libro al director de estudios arqueológicos, a Morrison Limón, que el doctor nos ha apoyado mucho. Estamos ya en las últimas correcciones y que la gente va a poder conocer todos los materiales que tenemos y que incluso están a la disposición del resto de los investigadores en nuestras oficinas en Tlatelolco. Pero también tuvimos otra zancadilla. Viene el terremoto del 17 y el Tecpan, una de las columnas coloniales del siglo XVI, se giró. Entonces no pudimos entrar sino hasta enero de este año, 5 años después. Hemos podido ingresar a reconstruir nuestro espacio, nuestra oficina, a reacomodar los muestrarios, todas las colecciones, todos los acervos. Y también cabe decirlo, pueden visitar todos los que necesiten la información. Tenemos las carpetas de campo de González Rull, que me donó poco antes de morir. Me hizo favor de entregar, entre ellas, la libreta de campo de Matos, la primera que utilizó en su vida en Tlatelolco. Y, en fin, todo eso está en Tlatelolco. También logré que en su momento Jacobo Zabludowski me donara videos de las noticias que daba los martes de los hallazgos de Templo Mayor. También tenemos en beta y VHS las copias de toda esa memoria. En fin, hay mucho trabajo por hacer. Mi querido Javier, te agradezco tus palabras, a todos ustedes su atención. Y sí hemos intentado publicar lo más que se pueda, pero pues los caminos se han estrechado. Las pandemias, la recesión, los recortes presupuestales brutales, en fin, no es el momento de decirlo, pero esperemos que pronto volvamos a poder salir como siempre ha salido Tlatelolco. Tlatelolco va a ir para mucho tiempo, para mucho, mucho tiempo. Sí. Oye, la maestra Luz María Silva dice, ¿no puede publicar sus libros en forma particular para hacerlo, por ejemplo, en Amazon? Es increíble que todas esas cosas no se conozcan. Pues mire, yo participaba de estos estímulos a la investigación desde 1996, si no mal recuerdo, y nos esforzamos siempre por tener publicaciones, conferencias, en fin, es un trabajo, creo que somos los investigadores más
monitoreados y calificados del orbe. Y esos estímulos los ganábamos cada 2 años para poder publicar. Y para poderlos ganar, teníamos nosotros la obligación de hacer una carta de exclusividad para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es ahí donde el embudo se hace muy pequeño. Óyeme, y luego dice Silvia, dice, por favor que el cafecito también pueda, ya se me fue, que el cafecito también pueda ser por Zoom, por favor, muchas gracias. Bueno, así lo esperamos también, para que sea a un público más amplio que pueda llegar ese cafecito, ¿eh? Bueno, Salvador, nuevamente muchas gracias a todos los que nos siguieron también, muy interesante. Gracias, doctor. Muy interesante. Y bueno, este queda grabado para quien quiera volverlo a ver en nuestro sitio de internet, tomar apuntes, compartirlo desde luego también. Y bueno, pues eso merece una visita de ya a Tlatelolco y al museo, que muchos no lo conocemos por desgracia. Así que bueno. Bueno, a todos los que nos siguieron, muchas gracias. Salvador, nuevamente felicitaciones por todas las felicitaciones que tienes ahí en el chat y muchos aplausos por parte del público también. Y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias a todos. Y Tlatelolco con Edwina Villegas, Javier, Pau, etcétera, el equipo de trabajo, los esperan con los museos, no es uno. Es el Centro de Interpretación, el Museo del Templo de Hécat, el Museo de Caja de Agua y el Museo Recinto Homenaje a Cuauhtémoc. Tienen que tener el tiempo suficiente. Es la zona arqueológica con más edificios prehispánicos expuestos en el área metropolitana. Bienvenidos. Fíjate, qué interesante, de verdad, qué interesante, ¿eh? Y nos dejas la tarea, obviamente, de ir y saborear nuevamente tu conferencia. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos. Hasta el otro miércoles. Gracias a todos. Hasta luego.